Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que para mí es un privilegio muy grande el poder compartir la palabra de Dios. Bueno, yo soy Luis Boñano, está muy bien pronunciado el apellido. Se ve que el hermano sabe italiano. Este, Así que es un gusto para mí muy grande el poder estar con ustedes, hermanos. Eh, yo estoy casado con Rebeca, no soy Isaac, pero mi señora se llama Rebeca y los dos somos de acá de Córdoba. No, tenemos una familia ya mayor, ya todos grandes, casados, con 4 hijas, mujeres, así que soy un privilegiado. Y están todas casadas y tengo 5 nietos y uno en camino. Así que vamos a tener ya la media docena de nietos. Con mi señora nos conocimos y recibimos al Señor también en la iglesia acá en Córdoba, en calle Rincón. Y después de algunos años de servir al Señor allí, nos encomendaron a la obra en un barrio acá, barrio Purredón. He tenido el privilegio, puedo decir, de haber tenido en mi casa a Jorge Escopazo. Jorge ha venido varias veces a Purredón a tomar reuniones allí, y él siempre con su característica gracia, la verdad que nos recreaba mucho en la palabra de Dios, un hombre de Dios, y nos decía: ustedes deben ser uno de los pocos suicidas en Córdoba que me invitan a hablar, nos decía siempre. Pero sí, lo seguíamos invitando y tuve el gusto de tenerlo en casa también a Jorge, el hombre que le gustaba pescar, y no le gustaba pescar solamente peces, sino también almas, ¿no? Como lo demostró. Así que, bueno, la verdad que para mí es un gusto. Ahora, yo he sido encomendado a la obra en un barrio que está fuera de la avenida Circunvalación de Córdoba. Es un barrio que pertenece al ejido municipal de Córdoba, pero está como bastante aislado, y allí hace varios años comenzamos con una obra feliz, y la obra fue creciendo por la gracia del Señor. Y bueno, en la iglesia los hermanos, en la iglesia de Barrio Porredón, los hermanos me encomendaron a la obra allí junto con mi señora y algunas de mis hijas. Y bueno, hay una iglesia fundada ya, una iglesia aún todavía pequeña, es decir, entre 60 y 70 miembros aproximadamente, y con, bueno, mucho trabajo evangelístico en ese lugar, predicando al Señor Jesucristo. Así que ahí trabajamos con niños, con preadolescentes, con adolescentes, con jóvenes, también células de hombres, de mujeres, y también hay un trabajo evangelístico que se hace en cada una de esas células. Y hay algunos proyectos para llevar adelante, bueno, que sería largo de explicar, pero que hacen al bienestar de la zona y el testimonio también de la iglesia en ese lugar. Estamos solos ahí, metidos adentro, es decir, no está sobre ninguna avenida principal ni nada, y tenemos 2 terrenos muy grandes. En uno se ha construido y se sigue construyendo porque necesitamos ampliar, y en otro de los terrenos hay cancha de fútbol y de cancha de vóley, bueno, donde se desarrollan también actividades al aire libre, sobre todo ahora en este tiempo. La pandemia nos ha golpeado de alguna manera porque es una zona donde casi no hay wifi, ni tampoco hay demasiados elementos tecnológicos como para poder comunicarnos, pero hemos hecho todo lo posible para que esto pueda realizarse. Así que gracias al Señor se mantiene el número de hermanos, y bueno, y seguimos adelante, y por la gracia del Señor, ¿no? Por la misericordia de Él. Así que esto sería un breve resumen de lo que más o menos estamos haciendo en este momento con mi Señor. Estamos pasando
un momento de prueba. Yo quiero agradecer también a Andrés y a la iglesia que ha estado orando por nosotros, porque Rebeca ha sufrido una enfermedad grave, un cáncer, y ha tenido que ser operada 2 veces ya, pero gracias al Señor ahora ya se está recuperando bastante bien, y bueno, ella se ha integrado a las actividades de la iglesia desde acá, así que agradezco muchísimo, hermanos, también las oraciones. Tenemos que, en este tiempo difícil, doblar las rodillas como iglesia también para orar por nuestros queridos hermanos. Bueno, quisiera compartirles, si me permiten, la palabra de Dios, unos pensamientos acerca de la misma persona del Señor Jesucristo. Yo creo que no tenemos tema mejor para hablar en nuestra vida que no sea aquel bien que hemos recibido de tener al Salvador, de conocerlo, de que sea nuestro Salvador, sea nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Y pensando un poquito en su persona, creo que asentimos esto que dicen los evangelios, que si pudiéramos hablar de él y contar las cosas que él ha hecho, como decían aquellos primeros discípulos, no alcanzarían los libros para poder contar y decir cuántas cosas y cuántos detalles. Pero lo que tenemos revelado acá es lo que el Señor ha dispuesto para nosotros en este tiempo. Así que les invito a abrir el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Aquellos que tienen Biblia a mano, les pido que estén atentos para poder compartir algunos cuantos versículos que en esta noche quisiera transmitirles. Y lo primero es que este milagro, pensar en este milagro maravilloso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo muchos milagros, pero hay un milagro que es realmente conmovedor, y es el milagro de su venida, es el milagro de su nacimiento. Por eso les invito a leer algo acerca de esto allí en Lucas capítulo 1, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Dice, y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta aquí la primera lectura, hermanos. Y miren si cuando uno no lee esto, realmente no es conmovedor. Estas palabras del ángel Gabriel, el oficial de comunicaciones de Dios, el ángel Gabriel, ya venía comunicando desde el Antiguo Testamento, venía comunicando algunas cosas, y cuando llega este momento tan importante, acá viene Gabriel y les dice estas palabras tan emocionantes a María, y le habla de una venida que es un verdadero milagro. Una virgen va a tener un hijo. Miren si para nosotros esto es una cosa rarísima. Y estas son las cosas de Dios. Estos son los milagros de Dios. Este es el poder con el cual el Señor Jesucristo vino. Contra todo lo que nosotros podemos pensar que sería lo natural, que sería lo lógico que viniera. El Señor vino de una manera milagrosa. Pero también hay un doble milagro aquí.
hay un doble milagro. Miren lo que dice unos versículos más adelante, versículo 36, dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Hasta ahí nomás la segunda parte, la segunda lectura. Y acá tenemos otro milagro maravilloso. Aquel que iba a abrir el camino delante del Salvador, también vendría por un nacimiento, pero también por un milagro. Nos encontramos aquí con un doble milagro, dos cosas maravillosas. Una virgen que concibe y una estéril que concibe. Algo que Dios hace para mostrar, pienso, se me ocurre a mí, y hermanos, le comparto este pensamiento, para mostrar su grandeza y su poder. ¿Por qué? Porque aquí lo dice muy claro en el versículo 37. Nada hay imposible para Dios. Y esto no se refiere solamente a que Dios va a cumplir nuestros caprichos o nuestros deseos, sino a que Dios es soberano. Dios es absoluto y Dios es el Rey soberano sobre todas las cosas, incluso sobre aquellas cosas que quizás uno puede llegar a pensar que son malas, aún así, Él tiene dominio absoluto y da permiso absoluto para todas las cosas aquí en la tierra y podríamos decir también en el universo. Así que lo primero es esto, es un milagro doble, una virgen y una estéril. Miren si no es realmente maravilloso este poder de Dios, que de lo que sería para nosotros imposible, Él por su poder lo hace, conforme a su voluntad. Segundo, el Señor Jesucristo también vino, y esto también es maravilloso, vino para una misión, Allí en Mateo 20, Mateo capítulo 20, versículo 28, dice así la palabra de Dios. Y son palabras de él mismo, donde dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Él vino primero que todo para servir. Él vino para servir y para dar su vida. Es aquel bebé que nació en aquel pesebre humilde de Belén, en aquel lugar tremendo para un nacimiento. Vino con el propósito de servir y vino con el propósito de dar su vida. En Lucas capítulo 19 vemos también allí su misión. Dice Lucas 19:10, dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son palabras para Zaqueo, ¿no? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar las almas. Él vino a buscarlo a cada uno de nosotros. Él vino a buscarnos en este conocimiento que hemos adquirido de la palabra de Dios. Y si hay alguna persona en medio nuestro que quizás todavía no ha decidido tener esta decisión trascendental en su vida, de creer y de aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, piense que en estos momentos, en estas palabras que el Señor está diciendo aquí, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros como ovejas, podemos decir, de Dios,
tenemos que saber que Dios es nuestro pastor y que Él va a hacer todo lo posible para buscarnos y para encontrarnos, porque nos quiere salvar, porque de su corazón, de su amor, dio a su Hijo, al Señor Jesucristo mismo. Dios dio a su Hijo, el Señor Jesucristo mismo, para salvarnos, para que esa búsqueda tenga un resultado positivo. Así que siéntase buscado por el Señor. Si está ahí escuchando la palabra de Dios en el salón o desde su casa, siéntase buscado por el Señor, porque esa es su misión también del Señor Jesucristo, de buscarnos. Dice en Juan 3:17 también, Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Encomendó Dios una misión a su Hijo Jesucristo. Y esta misión es que el mundo sea salvo por medio de él. Y este versículo es el que le sigue a aquel que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, no se pierda y tenga vida eterna. También en el mismo Evangelio de Juan, unos capítulos más adelante, allí en el capítulo 10, habla de la misión del Señor también, y habla de algo muy importante en estos tiempos. Fíjense, en 10:10 dice, el ladrón, o sea, el diablo, Satanás, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El hombre de hoy busca denodadamente la vida en abundancia. Y conforme a lo que dice la palabra de Dios, y aquellos que asentimos en la palabra de Dios, no vamos a encontrar otra vida abundante que esté fuera del Señor Jesucristo, de sus enseñanzas, de su pensamiento, de su compañía permanente. Esta es la vida abundante que el Señor quiere dar. Rescatar de las garras de aquel que lo único que quiere es matar, es destruir, es amargar, es poner malos pensamientos, es que esos malos pensamientos terminen llevando a las personas a malas acciones. Él quiere dar vida abundante y vino para eso. No vino para condenar, vino para dar vida abundante. Y por último, allá en 1 Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, y en 1 Timoteo 1:15 dice así la palabra de Dios, palabra fiel y digna, o sea, verdadera, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y esto, qué importante que es pensar que el apóstol Pablo mismo, San Pablo, se reconocía como el primero de los pecadores y que él recibía esta gracia abundante de Dios en Cristo Jesús. La recibía porque él, aún considerándose pecador, considerándose falto, se sentía que el Señor Jesucristo había venido al mundo para salvar a todos los pecadores, incluidos absolutamente a todos. Y esta es la misión por la cual el Señor Jesucristo vino. Y es de fijarse que es importante entender en estos tiempos que no hay distinción de cuestiones de pecado, de cuestiones de hacer el mal, ni nada de eso. Cualquier cosa que esté fuera de lo que el Señor enseña, fuera de su voluntad, es pecado. Y ese pecado puede ser limpiado, esa culpa de ese pecado puede ser eliminado en aquellas personas que aceptan al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador
y Señor. Así que tenemos estas noticias que son verdaderamente hermosas en la palabra de Dios, que Dios nos ame tanto que envíe su propio Hijo aquí a la tierra para que nosotros podamos tener esta vida abundante en el Señor Jesucristo mientras estemos aquí. Y también proyecte nuestra vida al más allá, a la eternidad, para que estemos para siempre con Él. Es decir, a aquel que nos ha creado, a aquel que nos ha dado la vida, a aquel que nos sustenta, a aquel que permite que hasta este momento podamos estar respirando. Es aquel al cual de alguna manera, en algún momento tenemos que volver. A Él queremos volver. Y para volver a Él es necesario tener al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Aceptarle como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Así que Él vino con esta misión de servir, de dar su vida, de salvar lo perdido, de salvar al mundo, de dar vida abundante y de salvar a todos, absolutamente todos los pecadores, sin ninguna distinción. Y por último, hay una manifestación también que quisiera compartir, es decir, una exteriorización, una muestra, una exhibición, una señal de parte del Señor Jesucristo para con este mundo. Fíjense ahí en 2 Timoteo, la segunda carta que tenemos del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 10, hay un versículo muy hermoso allí de la palabra de Dios. 2 Timoteo 1:10 dice, pero está hablando de la gracia que nos fue dada por Cristo Jesús. Vamos a leer el 9 para conectarlo. Dice, quien nos salvó, está hablando del Evangelio, del poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por las buenas nuevas. Es decir, quitó la muerte, quitó la oscuridad, y se manifestó la luz. Saben, aquí hay una palabra en griego que es phanos. Phanos, con PH, phanos es una palabra de donde deriva la palabra castellana fanal. Y el fanal es una lámpara, eso es un fanal, es una lámpara que ilumina, que da mucha luz. Y acá se lo usa también como manifestación, es decir, que como que se prendió la luz, se manifestó algo muy importante. Si ustedes han visto alguna vez alguna película de barcos antiguos y de piratas, quizá ustedes van a ver en los barcos que cuelgan unas lámparas enormes que están prendidas adentro con fuego o con velas, y esos son los fanales que se usaban. También se usaban como fanales los faros, que de ahí también deriva esa palabra, los faros de la costa. Y hay un himno que yo lo busqué en el himnario porque a mí me gustaba muy mucho, el 248, que seguramente algunos lo conocerán, cual mirra fragante, pero hay una de las estrofas que me acuerdo cuando yo recién empezaba a estudiar un poco la palabra de Dios, no le entendía bien lo que quería decir. Dice, cual luz que brillando en alto fanal, al nauta en la noche señala el canal. Imagínense esta estrofa leída para un cordobés que no tiene ni idea de lo que es el mar. En nuestra provincia mediterránea no tenemos mar, con lo justo tenemos
algunos canales, pero que son de tierra. Y yo pensaba, el nauta en la noche, o sea, aquel que navega en la noche señalando el canal, se supone que es el canal que hay antes de llegar a un puerto, y dice, cual luz que brillando en alto fanal, es decir, es una luz que se enciende, que se manifiesta y que guía a estos barquitos que son nuestras vidas para que lleguemos a buen puerto. Esto es lo que dice este versículo acá y utiliza esta palabra. Utiliza fanos para decir que se manifestó, es como que se encendió la luz y dejó atrás la oscuridad de la muerte, como dice aquí, quitó la muerte y encendió esa luz maravillosa de la manifestación del Señor Jesucristo. Él se manifestó aquí en esta tierra, pero también no solamente se manifestó aquí, sino que se manifestará todavía, porque esperamos aún de los cielos su venida, pues su palabra lo enseña así. Allá en 2 Timoteo, ahí mismo, doblando la hoja, capítulo 2 y el versículo 12, dice así la palabra de Dios. Segunda Timoteo 4.1, perdón. 2 Timoteo 4.1 dice, te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En su manifestación, y aquí la palabra de nuevo es fanal, es fanos, es decir, es manifestación. Y Él se va a manifestar cuando Él venga a buscar a todos aquellos que han creído en Él como su Salvador, porque Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, a los que estén muertos y a nosotros si estamos vivos cuando Él venga, Él a todos va a juzgar. Y dice acá, en su manifestación. Así que tenemos esa esperanza también por delante, la manifestación, la venida del Señor Jesucristo con gran poder y con gran luz, como lo dice aquí. Y por último, ahí en 1 Pedro, justamente en nuestra iglesia, los días martes, estamos estudiando la carta de 1 Pedro, y leía este versículo. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, dice así la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, fanos, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Yo creo, hermanos, que cuando uno lee estos versículos donde dice que Él fue manifestado en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos, y dice ahí la razón por la cual el Señor Jesucristo fue manifestado por amor a nosotros. Y miren, yo creo que nuestros corazones deben estar pendientes cada día de este hilo de amor bendito del Señor, sabiendo que si un día nosotros le hemos encontrado como nuestro Salvador, como nuestro Señor, es por el amor de Él hacia cada uno de nosotros. Y si alguno de los que nos está oyendo todavía no ha experimentado esto tan hermoso de tener al Señor Jesucristo en su corazón, Él puede, cualquier persona, un niño, un adulto, una mujer, un hombre, cualquier persona puede experimentar el amor de Dios que es en el Señor Jesucristo.
cuando abrimos la palabra de Dios, de tapa a tapa podremos decir que Cristo se manifiesta. Cristo se manifiesta, Cristo se muestra aquí por una razón pura de amor de Dios para con cada uno de nosotros. Es importante entender de no desaprovechar esta bendición tan grande de la palabra de Dios. Así que les dejo para que tengan un poco de memoria acerca de estas tres cosas, que son 3M. El Señor vino por un milagro, vino para una misión y vino porque Él se quería manifestar al hombre. Así que son 3M: milagro, misión y manifestación. ¿Y a qué nos llama todo esto? Primero, si somos hijos de Dios, a depender de este amor, que de alguna manera nos obliga a apartarse de este mundo un poco y de todos los deseos que nos rodean, de estos placeres pecaminosos que quizás andan por allí, de este mundo tan maligno que lo único que hace es dañar a las personas físicamente y psicológicamente también. Aprender a vivir con sabiduría, a vivir buscando la justicia y también la devoción al Señor. El Señor Jesucristo dio su vida para esto, querido hermano. El Señor dio su vida para esto. Y nosotros como hijos de Dios debemos entenderlo así. Y aquel que todavía no ha experimentado el amor de Dios, todavía está pensando a ver si va a aceptar al Señor como su Salvador, si va a establecer una relación, no una religión, una relación con Cristo. Bueno, yo le digo que no pierda tiempo, querido, sino que vaya a los pies del Señor. Cuéntele todo lo que le tenga que contar. Usted, hermano, también. Aquellas dudas, aquellas cuestiones de la vida, aquellas situaciones, póngala a los pies del Señor. El Señor escucha todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros decimos y todos los pensamientos que hay adentro nuestros. Es importante ir a la presencia de Dios con este criterio de poder estar delante de Él y poder derramar mi corazón, mis sentimientos, día a día delante de su presencia. Así que les dejo estas 3M: el milagro, la misión del Señor y por último la manifestación, anunciando que no perdamos tiempo porque el Señor viene. Si me permiten, quisiera terminar con una palabra de oración. ¿Puede ser? Vamos a orar entonces y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche. Con temor, Señor, y reverencia abrimos tu palabra. Con temor hablamos de ti, Señor. Estamos delante de tu presencia, Padre, y queremos darte toda la gloria y darte todas las gracias a ti por todas las bendiciones que nos das. Señor, muchos hermanos han sido nombrados en esta noche, que están sufriendo, que están padeciendo, que están pasando momentos de prueba en su cuerpo, enfermedades difíciles. Señor, los ponemos delante de ti. Clamamos por sanidad, Señor, porque sabemos que tú eres poderoso para esto, porque nuestros corazones, aún algunos sin conocerle, les aman. Pero sabemos que tu voluntad es por sobre todas las cosas y tu voluntad es preciosa. Señor, por eso confiados en ti, clamamos a ti y pedimos de tu bendición en esta noche también sobre tu palabra en nuestros corazones. Te alabamos, Señor. Bendice a la iglesia allí en Buenos Aires. Bendice a cada hermano que ha escuchado en esta noche. Y Padre Celestial, que tu palabra pueda hacer la obra bendita en los corazones.
Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos, por este tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Luis. Ahí está pasando Omar para cerrar con el encuentro de esta noche.